Hola amigos, cerca del 70% de quienes ven mis vídeos aún no están suscritos, y me haría muy feliz que lo hicieran. No olviden presionar el botón de me gusta y dejar sus comentarios. Su interacción hace que el contenido llegue a más personas y contribuye al crecimiento del canal. Gracias a todos. ¿Desde qué país o ciudad siguen el canal? Ahora, entremos en la historia. ¿Alguna vez has visto una huella de casi 50 centímetros, aún húmeda en el barro frente a tu granero? Claire sí. Tenía 8 años. Todos dijeron que fue un oso. Pero los osos no miden 2,5 metros de altura ni se quedan de pie al borde del porche, simplemente mirando. Después del divorcio de sus padres, Claire y su hermanito fueron enviados a vivir a lo profundo de las montañas Blue Ridge, con una abuela que hablaba poco, pero que siempre dejaba comida en el granero. Resultó que eso no era solo por amabilidad. La criatura, si alguna vez tuvo un nombre, se llamaba de había sido criada en secreto por la abuela de Claire, después de que su madre, la de fuera confundida con un oso y asesinada en 1974. Evelyn encontró a la cría ensangrentada, aullando, y tomó una decisión. Nosotros le quitamos a su madre, dijo. Así que yo me convertí en la suya. De no era un monstruo. Salvó a Claire de ahogarse. Lloró cuando Evelyn falleció. Y cada noche, desde entonces, regresaba. Traía flores silvestres. Observaba. Esperaba. Ahora que es adulta, Claire habla frente a un micrófono para la guarida del críptido. Nosotros la criamos, dice, pero en realidad fue ella quien nos crió a nosotros. Y justo al terminar su grabación, lo ve. No a D, sino a alguien más pequeño. Más joven. También observando desde entre los árboles. Tal vez un descendiente. Tal vez una razón para quedarse. Vi la huella antes de ver la casa. No es algo que esperas decir cuando tienes 12 años y acabas de ser dejado al final de un camino de grava, en medio de las montañas Blue Ridge. Pero ahí estaba. Hundida en el barro húmedo, justo frente al granero de las vacas. 5 dedos. 50 centímetros de largo. Los bordes aún brillaban, como si algo acabara de alejarse. Jaime no la vio de inmediato. Estaba demasiado ocupado arrastrando su maleta entre las malas hierbas, pateando piedras, murmurando lo injusto que era todo. Y lo era. Nuestros padres se habían divorciado en medio de abogados y portazos. Ninguno de los dos pudo con la responsabilidad de tenernos a tiempo completo. Así que nos enviaron a vivir con Evelyn. Mamá Evelyn para Jaime. Solo Evelyn para mí. Nuestra abuela, que no había pisado una ciudad desde que Reagan era presidente y que aún batía su propia mantequilla. Dejé mi mochila junto al porche y me agaché junto a la huella. Era demasiado limpia para ser vieja. La forma era inconfundible. 5 dedos. No parecía de oso. No parecía nada que yo hubiera visto antes. Evelyn salió con un trapo de cocina en las manos, secando un frasco de vidrio como si hubiéramos interrumpido su ritual diario de pretender que el mundo exterior no existía. Probablemente un oso, dijo sin mirarnos siquiera. Han estado rondando este año. Les gusta el alimento. Pero había algo tenso en su voz. Como si hubiera ensayado esa frase. Como si quisiera creerla también. Esa noche, las montañas se sentían vivas. Pero no de una forma mágica. Más bien como si algo estuviera observando. De ese tipo de sensaciones que te erizan la piel incluso bajo una manta gruesa. Jaime se había quedado dormido con los audífonos puestos, abrazando su linterna como si fuera un oso de peluche. Yo no podía dormir. El viento afuera se detenía y luego volvía a soplar, como si no fuera viento en absoluto. Entonces lo oí. Un sonido bajo y gutural. Algo entre un gruñido y un lamento. Largo. Prolongado. Ni cerca ni lejos.
Pero sin duda, no era una vaca. Me deslicé fuera de la cama, caminé descalza hasta la ventana y corrí la cortina apenas 1 centímetro. El granero se alzaba como un barco oscuro en un mar de niebla. Pude distinguir el pestillo metálico de la puerta, oscilando suavemente, como si algo o alguien lo hubiera rozado al pasar. Y entonces, en el borde del techo del granero, donde la luz de la luna chocaba contra el metal, lo vi. Una figura. Quieto. De pie. Demasiado alto. Su cabeza rozaba el alero. Hombros anchos. Brazos largos. No del todo humano. No del todo bestia. No se movía. No temblaba. Solo estaba ahí. Observando el costado de la casa. Como si recordara algo que se le había arrebatado. Solté la cortina. Mi corazón golpeaba dentro de mi pecho, como si quisiera escapar. Quise gritar, pero no salió nada. Solo mi respiración, aguda e inútil. A la mañana siguiente, Jaime y yo estábamos alimentando a las gallinas cuando me llamó. Mira, dijo, señalando la cerca. Un mechón de pelo oscuro y enredado estaba atrapado en el alambre, enganchado en una astilla como si algo hubiera pasado apresuradamente. Era más largo que el pelaje de cualquier perro, áspero y con un leve olor a musgo húmedo y pino. Evelyn se acercó, vio lo que teníamos en las manos y se quedó inmóvil, solo por un segundo. Luego parpadeó, tomó el mechón de la mano de Jaime y lo arrojó al barril para quemar, sin decir una palabra. Su silencio fue más estruendoso que cualquier explicación. Desayunamos en silencio. Jaime no dejaba de mirarme como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Yo tampoco lo sabía. Solo podía oír el crujido de la puerta del granero, el sonido de una respiración mezclada con el viento, y recordar cómo aquella figura se quedó inmóvil, como esperando algo, o a alguien. Finalmente, Evelyn habló, con la mirada fija en su taza de café. Hay cosas en estos bosques que no debes ir a buscar. Si ves algo, bien. Pero no lo busques. No todo quiere ser encontrado. No lo dijo como una advertencia. Lo dijo como una regla. Esa tarde, Jaime me preguntó si podíamos dormir con la luz encendida. No explicó por qué, y yo no pregunté. Esa noche, me quedé acostado en la cama mirando el techo, preguntándome en qué tipo de mundo acabábamos de entrar. Las montañas, antes, eran solo historias, lugares que uno leía o veía en postales. Pero ahora respiraban a mi alrededor, miraban entre los árboles. Y no podía evitar sentir que algo, o alguien, aún no decidía qué hacer con nosotros. Dicen que los monstruos viven en los bosques. Pero ese día, lo único que sentía ya afuera fue el frío, y luego, su calor. Todo comenzó como cualquier otra mañana tardía en la cima. Con ese silencio extraño que se siente más en el pecho que en los oídos. Jaime estaba dentro con Evelyn, probablemente pelando manzanas o fastidiándola para que le contara historias de guerra. Solo necesitaba aire, me dije. Iba a dar un paseo. Nada serio, solo para respirar. Ni siquiera les avisé que me dirigía al río. Tal vez ni yo lo sabía hasta que mis pies ya crujían sobre la maleza escarchada y el sonido lejano del agua empezaba a escucharse bajo el silencio. El río no estaba lejos. Apenas más allá del pastizal trasero, pasando una maraña de zarzamoras y una cerca de madera partida que se vencía, como si ya se hubiera rendido en su intento de mantener algo dentro, o fuera. Seguí senderos de venado, salté troncos cubiertos de musgo, y finalmente llegué a la orilla. El agua corría más rápida de lo que recordaba en veranos pasados. La corriente brillaba en tonos plata y marrón, y una niebla se elevaba desde la superficie, haciendo que los árboles del otro lado parecieran más lejanos de lo que realmente estaban. No sé por qué bajé a las piedras. Estaban mojadas, medio congeladas, y yo sabía bien que no debía hacerlo. Pero algo me arrastró. No fue una voz, ni una emoción. Más bien, una gravedad, pero lateral. Como si tuviera que ver algo. O ser visto. Mi bota resbaló.
Mi pierna se torció. La rodilla golpeó la roca. Y caí. El río me tragó antes de que pudiera gritar. Fue instantáneo. El golpe del frío. No podía pensar. El agua me envolvió el pecho como si fuera de hierro. Pateé, pero las piedras me atraparon el tobillo. Mi chaqueta se llenó de agua y me arrastró hacia abajo. Recuerdo la luz, filtrada y verde, retorciéndose entre burbujas. Recuerdo la presión detrás de mis ojos. Recuerdo haber intentado agarrarme a algo, lo que fuera, pero solo encontré oscuridad. Y entonces sentí unos brazos. Enormes. Cubiertos de pelo mojado. Firmes como troncos de árbol. No me agarraron. No me sacudieron ni me arrancaron del agua. Me levantaron. El río desapareció. El aire golpeó mi rostro como una bofetada. Jadeé. Tosí. Sollocé. Mi pie palpitaba como si lo hubieran aplastado. Parpadeé, con la vista nublada por lágrimas y sedimento, y la vi. Estaba arrodillada junto a mí, la cabeza ligeramente ladeada, como si intentara comprender qué era yo. El pelaje de sus brazos estaba enmarañado, goteando, pero podía sentir el calor que emanaba de ella. Olía a hojas trituradas y humo. Su rostro. Dios, no era lo que imaginaba. Sí, era ancho, de aspecto salvaje, pero no monstruoso. Sus ojos eran negros, brillantes, profundamente hundidos. No estaban vacíos. No mostraban rabia. Estaban llenos de algo que se parecía demasiado al duelo. Emitió un sonido. Apenas un susurro. No del todo humano. Luego otro, más suave. Creí que estaba llorando. Colocó algo debajo de mi cabeza. Una tela doblada, tibia, como un viejo trapo de cocina. Luego tocó mi pie. Me tensé, listo para gritar. Pero sus dedos, grandes, gruesos, se movieron con tanta delicadeza que se sintió como una madre revisando un moretón. Gruñó suavemente, miró hacia el bosque, luego me miró otra vez. Parpadeé una vez más, y había desaparecido. Cuando volví en mí, estaba en el columpio del porche, envuelto en la vieja manta de retazos de Evelyn. Mi cabello estaba húmedo. Los bordes de mis calcetas aún empapados. Pero ya no temblaba. Una taza de té de menta, humeante, reposaba a mi lado, sin tocar. Evelyn se sentaba en la mecedora, con los brazos cruzados y la mirada perdida más allá del horizonte. Tuviste suerte, dijo sin mirarme. Ese río se ha llevado a gente más grande que tú. Intenté hablar, pero la voz me falló. Ella me sacó, logré decir. La vi. Evelyn se meció una vez. Luego otra. Lo sé. Me giré hacia ella, el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué era? Respiró profundo. Y lo soltó como si llevara años guardándolo, tal vez desde antes de que yo naciera. Ella sigue observando, murmuró. Da gracias. Pero nunca salgas a buscarla. No supe qué responder. La garganta se me cerró, pero no por miedo. Era otra cosa. Miré hacia el borde del bosque e imaginé esos ojos, esperando. Ocultos. Aún húmedos por el llanto. Esa noche la dibujé. No fue un retrato perfecto. No tenía los colores adecuados, ni la memoria para cada detalle. Pero capturé sus ojos. Esa era la parte que no podía olvidar. Grandes. Redondos. Casi de cristal. Tristes de una forma que dolía en el pecho. Como si supiera algo que yo no. Como si hubiera cargado con ese dolor por mucho tiempo. Pegué el dibujo en la tapa interior de mi diario y escribí debajo. No era un monstruo. Estaba de luto. No se lo conté a Jaime. Tampoco volví a mencionarlo con Evelyn.
Pero empecé a mirar el bosque de forma distinta. No como quien busca sombras, sino como quien intuye que algo, en silencio, también lo está mirando. Desde ese día, sin importar cuán lejos me alejara por los senderos de aquella cima, nunca volví a sentirme solo. Para cuando cumplí 14, los bosques que rodeaban la granja de Evelyn ya no me parecían un misterio. Se sentían más como una pregunta, una que no estaba permitido pronunciar en voz alta. Pero el silencio nunca me impidió seguir observando. Empecé a notar los pequeños detalles. Como Evelyn ya no arrojaba sobras al compost, como solía hacerlo. Como, cada tarde justo antes del anochecer, salía con una canasta y desaparecía detrás del granero durante 10 o 15 minutos. Sin linterna. Sin abrigo, incluso en las noches frías. Solo esa canasta, lo suficientemente pesada para pesarle un brazo, pero lo bastante ligera como para llevarla con determinación. Esperé hasta la segunda semana de octubre para seguirla. El cielo tenía ese tono azul anaranjado que aparece justo antes de que todo se hunda en el gris. Jaime estaba dentro, haciendo tareas de matemáticas en la mesa de la cocina, murmurando para sí mismo y pasando páginas con suficiente ruido como para asegurarse de que todos supiéramos que estaba sufriendo. Evelyn salió por la puerta trasera a la hora habitual, tarareando algo que no pude identificar. No miró hacia atrás. No cerró con llave. Solo cruzó descalza el patio, con la canasta balanceándose suavemente a su costado. Me puse la chaqueta y la seguí, moviéndome entre las sombras. Caminaba más rápido de lo que imaginaba, como si conociera cada ruta, cada raíz, como si sus pies fueran guiados por algo más antiguo que la memoria. Me mantuve a 10 pasos, lo bastante lejos como para no pisar una rama ni rozar las cañas secas que crujían con el viento. No entró al granero. Lo rodeó y se dirigió al cobertizo del otro lado, donde antes guardábamos leña, antes de que el techo se viniera abajo. Se detuvo en la puerta, se agachó y dejó la canasta como si fuese una ofrenda. Luego retrocedió, con las manos entrelazadas al frente y la mirada baja. Algo se movió dentro. Al principio creí que eran solo sombras. Pero luego, ella dio un paso hacia adelante. No respiré. Era más alta de lo que recordaba. Más robusta también. Su cabello lucía más oscuro ahora, enmarañado con briznas de pasto y ramitas, como si hubiera atravesado la tierra misma. Extendió los brazos, largos, con manos casi humanas, y tomó la canasta con ambas. Por un instante, solo se quedó ahí, sosteniéndola. Luego alzó la mirada, se inclinó la cabeza. Evelyn hizo lo mismo. Ninguna dijo una palabra. No lo necesitaban. Retrocedí torpemente, mi talón tropezó con una piedra suelta y tuve que morderme el grito que subía demasiado rápido. Cuando llegué a casa, las manos me temblaban tanto que apenas pude girar el picaporte. Evelyn no mencionó nada esa noche. No hacía falta. Me senté frente a ella en la cena y sentí el peso de algo que había cambiado entre nosotras. Como una puerta que se abría lentamente. Vino a verme después de que Jaime se fue a dormir. La casa estaba en penumbra, salvo por la lámpara del pasillo. No tocó la puerta. Solo se apoyó en el marco, con los brazos cruzados y la voz baja. Supongo que viste, dijo. Asentí. Entró, se sentó al borde de mi cama, de pronto, pareció haber envejecido 20 años en un solo aliento. Necesito que escuches con atención, dijo. Y que me creas, aunque suene como algo sacado de una revista sensacionalista. Comenzó a hablar del invierno de 1974. Papá había salido a revisar los límites de la propiedad, con el rifle colgado en la espalda, como siempre hacía cuando los coyotes se volvían demasiado audaces. Ese día nevaba, ligero pero constante. Vio algo moverse cerca del límite del bosque. Grande, bajo, cubierto de pelo. Pensó que era un oso, tal vez una osa defendiendo su madriguera. Levantó el arma y disparó sin dudar. Cuando se acercó, se dio cuenta del error. No era un oso. Era algo erguido, sangrando, encorvado sobre sí mismo en la nieve,
protegiendo lo que había detrás. Entonces se escuchó el llanto. No humano, pero tampoco animal. Un lamento delgado y desesperado. Encontró a la cría junto al cuerpo, cubierta con la sangre de su madre, temblando tanto que ni siquiera podía levantar la cabeza. Papá la envolvió en su abrigo. No le contó a nadie lo que había hecho. Simplemente la trajo a casa. La mantuvieron oculta en el granero. Le daban leche caliente, la abrigaban con manta sobre el heno, le hablaban en susurros. No hablaba como nosotros, pero aprendía rostros, gestos. Escuchaba. La llamaron de. Creció rápido, dijo Evelyn, con la mirada distante. Para cuando tú naciste, ya medía más de 2 metros. No sabíamos qué hacer. Así que seguimos adelante. La alimentamos. Le enseñamos cosas. Y ella se quedó. Su voz se quebró. Cuando Franklin murió en el 88, ella gritó toda la noche. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. Yo me quedé inmóvil. Las manos apretadas sobre el regazo. El corazón golpeando como un tambor. Evelyn no me miraba. Nosotros le quitamos a su madre, dijo. Así que yo intenté convertirme en la suya. Se levantó, alisó la manta sobre mi cama y salió sin decir una palabra más. No dormí esa noche. No podía dejar de imaginar aquel momento, de saliendo de las sombras, inclinando la cabeza, sosteniendo esa canasta como si fuera algo sagrado. Y por primera vez entendí que no éramos solo huéspedes en esa tierra. Vivíamos al lado de algo más antiguo. Algo herido. Algo que nunca pidió formar parte de nosotros, pero que se quedó de todos modos. Algo que aún llevaba el duelo de una madre que le fue arrebatada. Empezamos a verla más seguido después de que la verdad salió a la luz. No de cerca, no como aquella noche en el granero, pero desde la distancia. Entre los surcos de maíz, detrás del cobertizo, entre el calor que se alzaba de los campos. A veces, al amanecer, alcanzaba a verla caminando despacio entre los tallos, casi ingrávida, como si el suelo ni notara sus pasos. Jaime decía que sentía como si un fantasma nos vigilara durante la cosecha. Le pedí que se callara, pero en el fondo sabía que tenía razón. Ella estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Siempre lo bastante lejos como para dudar si de verdad la habíamos visto. Y entonces vino lo de la cabra. Era la favorita de Jaime. Marrón y blanca, con una oreja torcida. La llamó Lucky. Evelyn la encontró una mañana temprano. Estaba detrás del granero, con el cuello torcido y un charco de sangre debajo. Sin señales de lucha. Sin rastros que seguir. Solo un corte limpio, y el silencio. Jaime se quedó inmóvil. La mirada clavada en el cuerpo, como si no pudiera entender lo que veía. Fue ella, murmuró. Tenía que ser ella. No dije nada. Quise defenderla. Quise gritar que no era una criatura salvaje sin mente vagando desde el bosque. Pero no tenía pruebas. Solo un presentimiento, y la memoria de haber sido sacado del agua por algo cálido y tembloroso. Esa noche, me senté en el porche mientras Jaime caminaba de un lado a otro dentro de la casa, murmurando sobre trampas, cámaras de rastreo y lo que Evelyn le permitiría o no hacer. El cielo ya había tomado ese tono entre púrpura y azul. Y el viento se deslizaba entre el maíz, como un susurro en un idioma que no comprendíamos. No hablé. Me quedé inmóvil, tratando de captar el momento. Y entonces la vi. Al borde del campo, agachada, moviéndose con decisión, pero sin correr. Llevaba algo en brazos, envuelto con cuidado. Su cabello lucía más oscuro que antes, empapado en sombras, y sus movimientos eran más lentos, más deliberados. Desapareció detrás del cobertizo, y no volvió. Seguí su rastro al amanecer. Jaime seguía dormido, y Evelyn aún no había bajado. El suelo estaba blando por la lluvia de la noche, y pude ver dónde sus huellas se habían hundido en el barro.
Eran demasiado anchas para ser humanas, demasiado largas para pertenecer a otra cosa. Me guiaron hasta detrás del cobertizo, descendiendo hacia el lecho seco del arroyo, ahora cubierto de hojas y ramas partidas. Ahí fue donde encontré la tumba poco profunda. Ni siquiera era una tumba como tal. Era más bien una pequeña hendidura en la tierra, cubierta con piedras y algunas flores silvestres. Del tipo que Evelyn solía cultivar, antes de que los ciervos las devoraran. El cuerpo de la cabra ya no estaba. Pero su collar sí. Medio enterrado. Me arrodillé y recorrí las piedras con los dedos. No estaban dispuestas al azar. Formaban una especie de espiral, delicada, extraña, casi ceremonial. No le conté a Jaime. De vuelta en la casa, Evelyn ya lo sabía. No tuve que explicarle nada. Estaba de pie junto a la ventana, la mano en la cortina, el rostro tenso. Ella no entiende, dijo en voz baja. No como nosotros. Vida, muerte, reglas. Es parte salvaje, parte niña. Criada por humanos, pero nunca del todo una de nosotros. Me quedé en silencio, intentando digerir esas palabras. La imagen de ella cavando aquella pequeña tumba no se iba de mi mente. La forma en que encorvaba los hombros, como protegiendo algo. La forma en que miraba a su alrededor, no con miedo, sino con dolor. Esa noche fui solo al granero. La luna estaba alta, proyectando un brillo plateado sobre el techo. El viento se había calmado, y el único sonido era el crujido de la madera mientras me apoyaba en la vieja puerta del granero. No llamé. Tampoco la abrí. Solo me quedé ahí, y susurré. No te tengo miedo. El silencio se extendió. Largo. Denso. Por un momento pensé que tal vez no estaba. Que quizás se había internado más en el bosque, buscando estar sola otra vez. Entonces, las tablas del suelo crujieron. Pasos suaves. Lentos. Desde dentro. No me moví. Ni siquiera respiré. Después de un minuto, me di la vuelta y regresé a la casa. Dejé encendida la luz del porche. A la mañana siguiente, un ramo de flores silvestres reposaba sobre los escalones. Sin nota. Sin canasta. Solo atado con una cuerda de nudos. Demasiado cuidado para haber sido llevado por el viento. Demasiado deliberado para ser una coincidencia. Lo recogí y lo apreté contra mi pecho. Evelyn observaba desde la ventana de la cocina. No dijo una palabra. Solo esbozó una leve sonrisa, como alguien que había visto ese mismo ramo, hace mucho, mucho tiempo. No hablamos de ello durante el desayuno. Jaime ya había pasado a otra historia que había leído en una revista de caza. Algo sobre cámaras de rastreo que captaban figuras extrañas por la noche. Lo dejé hablar. Lo dejé creer en esa versión salvaje del mundo, porque tal vez eso tenía más sentido que la verdad. Pero yo lo sabía. Sabía que ella no había matado por hambre. Sabía que había enterrado a esa cabra como alguien que se siente responsable. Con cuidado. En silencio. Con flores. Con respeto. Y por primera vez desde que Evelyn me dijo quién era ella realmente, empecé a pensar que de no solo sobrevivía ahí fuera. Estaba intentando aprender. Intentando pertenecer. Y quizá, a su manera, también estaba de luto. Igual que nosotros. Solo que nadie le enseñó qué hacer con ese tipo de dolor. Ese año, el invierno llegó más temprano de lo habitual. Se asentó sobre las montañas como un aliento contenido durante demasiado tiempo. El frío no solo estaba en el aire. Se colaba en los huesos de la casa, en las paredes, en la voz de Evelyn. Llevaba semanas más callada. Pero yo pensé que era solo el cansancio de siempre, el que intentaba ocultar. Hasta aquella mañana. La encontré sentada en la mecedora, junto a la estufa. Su té intacto. Las manos entrelazadas con demasiada quietud sobre el regazo.
la carta del médico, doblada una sola vez, con un pliegue tenso, descansaba sobre la mesa como un peso imposible de mover. No me miró cuando la tomé. Solo dijo: «Tiene un nombre. Pero ya no importa». Esa tarde nos sentamos en los escalones traseros, con los abrigos bien cerrados y el vapor subiendo de nuestras tazas. Jaime estaba abajo, deslizándose en trineo por la colina, gritando contra el viento como si pudiera devolver el invierno a los árboles. No hice preguntas. Solo esperé. Y, eventualmente, Evelyn dijo: «Si no supero esta temporada, tendrás que cuidar de ella. No lo entenderá. No sabe cómo estar sola». Recuerdo haber mirado al bosque. Cada árbol era un signo de interrogación. «¿Tú crees que ella lo sabe?», pregunté. Evelyn asintió lentamente. «Sabe más de lo que creemos. Solo que no tiene las palabras para decírnoslo». La siguiente vez que se acercó, no fue de noche. No fue un destello entre el maíz, ni una sombra detrás del cobertizo. Fue justo antes del atardecer. El cielo teñido de púrpura, la luz suave como un recuerdo. Evelyn estaba de pie cerca del límite del bosque, su aliento formando nubes regulares. Yo la observaba desde la ventana, medio oculto tras la cortina. Emergió despacio, con cuidado, como si el aire a su alrededor pudiera romperse. Estaba más delgada de lo que recordaba, su cabello enredado con hojas secas, sus ojos, más oscuros, de algún modo. Se detuvo a pocos pasos de Evelyn y bajó la cabeza, los brazos colgando a los lados. Evelyn no se movió al principio. Luego, tras un largo momento, dio un paso al frente y extendió la mano. No para tocarla del todo, sino para ofrecerla. Miró hacia abajo. Luego levantó la suya, ancha, áspera, temblorosa. Sus palmas se encontraron. No fue un apretón. No fue un gesto de posesión. Solo el suave contacto de dos manos, y un silencio antiguo, tierno, pasando entre ellas. Esa noche, Evelyn entró a mi cuarto y se sentó al borde de mi cama. Su respiración era pausada. Sus manos, ahora más delgadas, temblaban ligeramente mientras jugueteaba con el borde de su manga. «Ha vivido cosas», susurró. «Cosas que nunca me atreví a preguntar. Pero conozco las señales. Estuvo embarazada una vez. Lo supe». El pecho se me tensó. No supe qué decir. «Se movía lento», continuó Evelyn. «Construía nidos en el bosque. Estaba distinta, más suave. Hasta que una noche aulló. Más fuerte de lo que jamás la oí. Corrió al bosque. Gritó durante horas. Pasaron días. Creí que había muerto». Hizo una pausa. Tragó saliva. Sus ojos estaban vidriosos ahora. 3 semanas después volvió. La piel colgándole de los huesos. Sin cría. Solo silencio. Nunca la vi llorar así otra vez. Me incliné y tomé su mano. Se sentía como papel contra la mía. «La enterró en algún lugar», dijo. «Tan profundo que ni el tiempo podrá encontrarla». No volvimos a hablar de eso. Ni esa noche ni la siguiente. Pero algo había cambiado. Evelyn se movía más lento. Sostenía su taza por más tiempo. Y al mirar por la ventana, sus ojos parecían despedirse, aunque su boca aún no encontrara las palabras. Jaime aún no sabía. Y creo que no lo habría entendido. No como ella quería ser recordada. No solo como nuestra abuela, sino como alguien que dedicó sus últimos años a algo salvaje, herido, algo que vivía entre el mito y la infancia. Una semana después encontré un nuevo bulto en el porche. Una manta doblada con esmero. Áspera, pero limpia. Y dentro, una pequeña figura de arcilla. 2 manos esculpidas, formando una copa, como si sostuvieran algo invisible.
Pasé los dedos por encima. Sin nombre. Sin marcas. Solo el peso de una intención. No se la mostré a Evelyn. No hacía falta. Esa noche me senté con ella mientras se dormía en su silla, la luz del fuego parpadeando sobre sus mejillas. Pensé en algún lugar del bosque, mirándonos a través del frío. Recordando a la mujer que la crió, que la alimentó, que le enseñó a sufrir, sin destruir el mundo. Cuando la respiración de Evelyn se volvió más leve, cuando la habitación se llenó de ese silencio que no se va, le tomé la mano. Igual que ella una vez hizo, condenó para retenerla, sino para que supiera que no tenía que irse sola. Afuera, juraría que oí algo moverse entre los arbustos. Suave. Lento. Reverente. Un sonido como un aliento atrapado en el viento. O quizá, solo los árboles recordando su nombre. Y en ese instante lo entendí, lo que una madre entrega no es solo vida o amor. Es la forma en que se enseña a cargar el dolor sin convertirlo en rabia. El lenguaje del silencio. La decisión de quedarse, incluso cuando nadie entiende por qué. La noche en que Evelyn murió, nevaba. No una nevada suave, como de postal. Sino una caída lenta y silenciosa, que parecía borrar el mundo copo a copo. Me quedé con ella hasta que su respiración se desvaneció. Sus manos seguían entre las mías, la piel de papel, los dedos doblados, como si estuviera aferrada a algo que solo ella podía ver. Jaime se quedó en su cuarto. No creo que quisiera aceptar que ese silencio significaba algo más que otra noche sin electricidad, otro fuego apagado. No se lo dije de inmediato. No pude. A la mañana siguiente, el porche estaba cubierto por una capa de nieve tan suave que parecía intacta. Pero las vi. Huellas. Amplias. Profundas. Frescas. Venían desde el límite del bosque, hasta la ventana trasera, y luego volvían a perderse entre los árboles. Jaime las vio también. Me miró, el rostro blanco del susto, y dijo: «Sigue viniendo aquí, como si fuera un crimen». «Está de luto», respondí. «Igual que nosotros». Él negó con la cabeza. «Ella no es una de los nuestros». Pero yo recordaba la voz de Evelyn, rasposa pero firme, en esa última semana junto al fuego. Mientras ella siga viniendo, aún queda algo bueno en estas montañas. Después del funeral, la gente trajo cazuelas y miradas lastimosas. Nadie preguntó por de nadie sabía. Jaime se cerró. Quiso llamar al guardabosques. Quiso denunciar algo. Decía que no era correcto dejar que una cosa salvaje merodeara tan cerca. Santo Dios, fue lo único que pude decir al principio. No entiendo, ¿por qué no vino por ti? Estaba ahí, justo frente a ti. ¿Por qué no atacó? Jonas negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Tengo la impresión de que quería hacerlo, pero no podía. Como si no estuviera hecho para caminar en el mundo de los hombres. Tal vez no podía subir al porche. O entrar en la cabaña. Tal vez necesitaba que yo saliera, como lo hizo Levi. Hizo una pausa, encendió otro cigarro y suspiró. Como imaginarás, ni Tommy ni yo dormimos el resto de la noche. Me empujó de vuelta al interior, cerró la puerta y colocó una silla frente a ella. Se sentó allí mismo, como si temiera que intentara salir otra vez. Jonas sonrió débilmente, sin alegría en los ojos. Pero no había posibilidad de eso, créeme. Me conoces, David. Sabes que no soy de echarme atrás, ni siquiera en este lugar. Pero esa noche, ni el mismo Lucifer podría haberme hecho salir al exterior. No con eso allá afuera. Asentí despacio, dejando que sus palabras calaran. ¿Llegaste a encontrar a Levi? Pregunté al fin, con reticencia. Jonas volvió la vista hacia la lluvia intensa, en silencio. Estaba claro que su mente rebuscaba entre recuerdos antiguos. A la mañana siguiente, dijo por fin, tan pronto como el sol salió y la tormenta se disipó,
Tommy y yo ensillamos los caballos y salimos a buscarlo. No fue difícil seguir el rastro, o lo que quedaba de él. La hierba alta estaba aplastada en una línea recta, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por ahí durante la noche. Seguimos ese camino toda la mañana, en dirección a las estribaciones. Al llegar a la cerca, encontramos un trozo de tela ensangrentada enganchada en el alambre de púas. Parecía parte de su camisa, arrancada mientras lo arrastraban. Los caballos no podían cruzar esa parte, así que los atamos y seguimos a pie, subiendo entre los árboles. El terreno estaba difícil, blando y resbaloso por la lluvia. Pero eso también facilitaba seguir el rastro. Jonas me miró, con un brillo extraño en los ojos. Lo más raro es que, fuera de la línea de arrastre, no había huellas. Ninguna. Una hora después, llegamos a un estanque de agua negra. Tendría unos 6 metros de diámetro. La superficie era tan lisa como el vidrio, con un brillo aceitoso. No tengo idea de cuán profundo era. No se veía el fondo, ni siquiera sabíamos si tenía uno. Estaba rodeado por piedras de campo, dispuestas en círculo. No había un claro ni nada. Solo, estaba ahí. En medio del bosque. Los árboles llegaban hasta el borde, pero los más cercanos al agua estaban retorcidos, enfermos, grises, marchitos. Jonas dio otra calada a su cigarro, y bajó el humo con un trago de whisky. Tommy fue el primero en ver los huesos. Siempre tuvo mejor vista que yo. Al otro lado del estanque, tendido sobre la tierra, estaba lo que quedaba de un hombre, reducido a huesos blanqueados por el tiempo. Solo la mitad superior del esqueleto era visible. Supongo que el resto estaba en el fondo de ese agujero negro. Estaba con los brazos extendidos, como si hubiera intentado salir arrastrándose del agua. Respondí sin comprender del todo. Jonas me miró un momento, y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa seca, casi una mueca, en realidad, que se desvaneció tan rápido como apareció. Tommy podrá haber visto los huesos primero, dijo al fin, pero yo fui el que reconoció ese diente de oro, todavía incrustado en el cráneo blanquecino. Volvió a quedarse en silencio, y sentí que la historia había llegado a su fin. Durante unos minutos más, lo único que se oyó fue la lluvia cayendo sin tregua y el retumbar distante de los truenos. Entonces Jonas se levantó lentamente de su silla y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a mí, me entregó la botella medio vacía. Creo que me voy a la cama. Ha sido un día largo, y estoy cansado. Ya he hablado suficiente, dijo. Se detuvo un instante y me miró con firmeza, clavando sus ojos en los míos. No vayas a salir esta noche, David. Mantén tus pies sobre estas tablas, ¿me oyes? Asentí con rapidez, un gesto que fue a la vez una afirmación y una forma silenciosa de desearle buenas noches. Jonas devolvió el gesto, me dio una palmada en el hombro al pasar y dio un paso hacia el umbral abierto. Pero entonces se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, el ceño fruncido, y entrecerró los ojos, buscando los míos. Vi de nuevo esa mirada inquieta, la misma de antes, una expresión que parecía venir desde algún lugar muy lejano en su memoria. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Encendí una vela y la coloqué junto a la ventana. Dejé el cuaderno de Evelyn abierto sobre la mesa. Preparé un guiso y dejé un cuenco, aún tibio, en el porche. Y susurré una promesa. No solo para ella, sino para el espacio que había tallado en nuestras vidas. Fuera lo que fuese esto, no terminó con Evelyn. Y tampoco con D. No sabía cómo llamarlo. Tal vez era un voto. Tal vez era penitencia. O quizás simplemente el acto de elegir cuidar de algo que nadie más podía ver. Pero de algo estaba seguro, mientras ella siguiera caminando esta tierra, mientras la nieve se acumulara en los huecos de sus huellas, mientras los árboles se inclinaran levemente al paso de su sombra, el mundo seguiría guardando una traza de bondad. Una forma que el dolor no podía borrar. Un latido en medio del silencio. Una promesa que debía cumplir. Todo comenzó con un golpe que nunca llegó.
Solo el peso del silencio frente a la puerta, lo bastante denso como para remover algo dentro de mí. Abrí con lentitud y no encontré más que el viento y una línea de piedras. 12, pequeñas y lisas, dispuestas en un arco a lo largo del borde del porche. No estaban esparcidas, sino colocadas. Cada una gris pálida, aún fría por la noche. No las toqué. Me quedé allí por un momento, con la luz de la mañana arrastrándose por las colinas a mi espalda, sabiendo lo que significaban antes siquiera de atreverme a pensarlo. Ella quería que las siguiera. El bosque más allá de los campos ya no se sentía igual. Desde que Evelyn se fue, los árboles habían crecido en silencio, como si hasta los pájaros contuvieran la respiración. Crucé la cerca de púas, seguí el curso del arroyo seco, atravesé el matorral que antes arañaba mis piernas, pero que ahora parecía apartarse a mi paso. Las piedras continuaban. Más dispersas, sí, pero trazando un sendero. No era una dirección. Era una invitación. Entonces la vi. Esperaba en lo alto de una loma, mitad en sombra, mitad bañada por la luz quebradiza que se filtraba entre las ramas desnudas. No se movía. Solo me observaba, como quien mira una fotografía antigua. Familiar. Silenciosa. Esperando. Respiré hondo y di un paso al frente. Ella se giró y se deslizó entre los árboles como humo escapando por una grieta. La seguí. El sendero se estrechó. El aire se volvió más denso. Nos adentramos más de lo que jamás me había atrevido solo. El tiempo parecía doblarse allí. La luz tenía un brillo extraño. Mis botas crujían sobre un lecho de agujas de pino y hojas secas. Pero sus pasos no hacían ruido. Subimos por una cresta, bordeamos una formación caliza y descendimos hasta una hondonada cubierta de niebla. Fue entonces cuando lo vi, su lugar. La boca de la cueva estaba enmarcada por enredaderas, pero lo suficientemente despejada como para mostrar que era usada. Dentro, el aire tenía una calidez inusual, como si contuviera un aliento atrapado entre la piedra. La seguí al interior, con el corazón palpitando en la garganta. Las paredes eran lisas, grabadas con patrones tenues, espirales, puntos, marcas que parecían garras suavizadas por el tiempo. En el centro de la cámara había un círculo de piedras de río, ennegrecidas por ceniza. Huesos, pequeños, de animales, dispuestos como si alguna vez hubieran tenido un significado. Y en la esquina del fondo, rodeado de hierbas secas, plumas y tiras de tela, había una leve hendidura en la tierra. Un nido. Pero no para dormir. Ella caminó hacia él, se agachó con cuidado y se sentó a su lado, en silencio. Me acerqué, consciente de que estaba dentro de algo sagrado. Me miró, luego bajó la vista hacia su pecho, y lentamente apoyó la mano sobre su abdomen. Su palma era ancha, cubierta de pelaje enmarañado con musgo y corteza, pero firme. Luego giró hacia la pared junto a ella, donde 3 pequeñas hendiduras marcaban la piedra. Largas, estrechas, lado a lado, como si unos dedos enormes las hubieran presionado en la arcilla antes de endurecerse. Me arrodillé. El aire olía a tierra antigua y a cedro. Tracé una de las ranuras con la yema del dedo. El polvo se elevó en el rayo de luz. Ella extendió el brazo y me tocó el hombro. No con fuerza, solo lo justo para anclarme. Luego se inclinó y me envolvió entre sus brazos. No fue torpe. No temblaba. Me sostuvo como quien ha esperado demasiado tiempo para ser perdonado. Y tal vez ni siquiera pedía perdón. Tal vez ni siquiera sabía que tenía entre sus manos, solo que necesitaba sostenerlo. Su pecho se alzaba en respiraciones profundas e irregulares. Podía sentir sus costillas bajo las capas de pelo y músculo. Cerré los ojos y me dejé estar. Susurré. Ya no estás sola. Ella no habló. Nunca lo hacía. Pero su mano se cerró sobre mi espalda con una fuerza que no exigía nada a cambio. Y en esa cueva, rodeado de memoria, de piedra, y del eco de lo que se había perdido, comprendí por fin el peso del silencio que ella cargaba.
Ese lugar no era solo un refugio. Era una tumba, una cuna, una oración. Cuando me fui, ella se quedó adentro. No miré atrás hasta que llegué al borde del bosque. La boca de la cueva se había oscurecido, nuevamente oculta por las enredaderas. Pero yo sabía que me observaba. El cielo ya comenzaba a cambiar, manchado de tonos fuego y óxido. Volví a casa solo, pero no igual. Esa noche escribí en el cuaderno de Evelyn por primera vez desde su partida. No anoté avistamientos ni sonidos. No marqué coordenadas. Solo escribí una frase, en la última página en blanco. Ella no pertenece a este lugar. Pero, de alguna forma, este lugar le pertenece a ella. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina. Por la mañana, el viento había cambiado. Mara ahora era suave, como el aliento sobre la piel. Afuera, una sola pluma roja descansaba en los escalones del porche, atada con un lazo de cuerda. Y junto a ella, 3 piedras lisas y oscuras, alineadas. No las toqué. Solo me quedé allí, con el sol a mi espalda, el bosque respirando a lo lejos, y sentí que algo se había movido dentro de mí. Como si una puerta se hubiese abierto y una parte de mi alma, que no sabía que estaba cerrada, finalmente se hubiera liberado. Y por primera vez desde que comenzó aquel largo invierno, me permití creer que tal vez ella había encontrado su camino a través del dolor. No más allá, pero sí a través. Y tal vez, yo también. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. El porche se inclinaba más. La pintura había perdido su blanco, acercándose más al tono del hueso. Y el granero se apoyaba un poco más contra el viento, como cansado de sostenerse en el tiempo. Pero el portón seguía crujiendo igual. Y el aire aún olía a humo de leña y menta salvaje. Jaime no vino conmigo esta vez. Dijo que no lo necesitaba. Tal vez tenía razón. Tal vez, esto era solo mío. Era algo que tenía que hacer solo. Aparqué al final del camino de grava y salí justo cuando el sol se deslizaba detrás de la cresta, tiñendo de oro la línea de árboles por un instante, antes de que todo volviera a teñirse de azul. Ese tipo de luz que alarga las sombras al doble y te hace sentir que alguien está de pie detrás de ti, aunque sepas que no hay nadie. Rodeé la propiedad primero, con las botas crujiendo sobre la hierba seca. La puerta del granero seguía colgando de su bisagra torcida. El bebedero estaba volcado, pero el suelo frente al granero, aún húmedo por la lluvia de anoche, mostraba huellas. Anchas, de 5 dedos, profundas, aún frescas. Las seguí con la mirada, no con los pies. Se curvaban alrededor del granero, descendían por la pendiente hacia el lecho del arroyo, y desaparecían donde comenzaba el bosque. No necesitaba ir más lejos. Sabía que aún estaba aquí. Esa noche me quedé en mi antiguo cuarto. El papel tapiz seguía despegado en las esquinas, y la ventana aún se quejaba al abrirla. La dejé entreabierta. El frío se colaba, y lo dejé entrar. Me senté en el suelo con el cuaderno de Evelyn sobre las piernas y la pequeña grabadora que Jaime me había dado hace años para entrevistas que nunca llegué a hacer. Presioné el botón rojo. La luz parpadeó, constante, esperando. Y comencé a hablar. Ella fue criada por nosotros, pero en realidad fuimos nosotros quienes crecimos bajo su mirada. Conté la historia como si se la susurrara otra vez a Evelyn. No la versión que uno cuenta a los vecinos, al cartero, o a los del restaurante que preguntaban por qué nunca me fui de estas colinas. Conté la historia como uno lo hace cuando sabe que alguien, al fin, podría creerle. Hablé de la huella en el barro aquel primer día. De las manos que me sacaron del río. De cómo sus ojos contenían tristeza como si fuera el único idioma que conocía. Conté lo de las canastas de Evelyn. El intercambio silencioso en el granero. Los gritos después del accidente de papá. La tumba que nadie marcó, pero que todos sentíamos. Terminé la grabación sin adornos. Solo silencio. Me pareció más sincero así.
La envié a un podcast que había empezado a escuchar cuando las noches se hacían demasiado largas, Cryptidsden. No esperaba respuesta. No la necesitaba. A la mañana siguiente, la comida que había dejado en el porche ya no estaba. No fue comida allí. Fue llevada. En su lugar, quedó una servilleta limpia, doblada con esmero en el plato vacío. Y junto a ella, algo nuevo, una piña perfectamente simétrica, ahuecada en el centro, llena de pequeñas flores silvestres prensadas entre tiras de corteza. Como un mensaje. O tal vez solo un regalo. Caminé hasta el borde del bosque. No para buscarla. No para llamarla. Solo para estar cerca. El viento agitaba las copas de los árboles, y el silencio volvía a tener esa plenitud extraña. Me apoyé en un poste de la cerca, aún envuelto en alambre oxidado, y esperé. No por algo en específico. Por todo, al mismo tiempo. Y entonces lo vi. No era ella. Era algo más pequeño, justo más allá de la primera línea de árboles. Casi inmóvil, observándome desde detrás de un tronco con ojos grandes y parpadeantes. No era tan alto. Su pelaje era más claro. Su cuerpo más delgado. Su postura aún no aprendida. Pero la forma era la correcta. La pendiente del ceño. La forma en que se aferraba a la corteza. El silencio que lo envolvía como una respiración. Nos miramos por lo que pareció una eternidad. Y justo cuando di un paso hacia adelante, desapareció. No lo seguí. Solo me quedé allí. El pulso retumbando en mis oídos, las rodillas suaves, el corazón lleno de algo sin nombre. Tal vez ella nunca dejó estos bosques. O tal vez sí, y regresó. O quizás se quedó porque encontró un motivo para hacerlo. Esa noche encendí una vela en la ventana de la cocina y me senté junto a ella hasta el amanecer. El viento sacudía el viejo techo de hojalata. El granero crujía. Y en algún lugar allá afuera, algo respiraba. No era solo un mito. No solo un recuerdo. Era algo real. Algo real. Algo real, de alguna forma, bondadoso. Algunas historias no están hechas para ser gritadas. No buscan luces brillantes ni titulares ni debates en la mesa. Algunas historias se asientan en los rincones silenciosos del mundo, desplegándose lentamente, como la niebla que se eleva de las colinas al amanecer. Como los árboles, que aún recuerdan el peso del viento mucho después de que ha pasado. Viven donde la memoria y el misterio se encuentran. En ese espacio entre lo que sabemos y lo que nos atrevemos a sentir. Y cuando has estado lo suficientemente cerca de algo que no puedes explicar, pero tampoco puedes negar, dejas de pedir pruebas. Empiezas a escuchar. Escuchas distinto. Hay algo sagrado en la conexión entre el corazón humano y lo desconocido. No porque exija comprensión, sino porque invita a algo mucho más difícil, la humildad. No todo lo que vive en este mundo fue hecho para que lo conquistemos, lo nombremos o lo definamos. Algunos seres existen en su propio ritmo, formados por el silencio, la pena, y siglos de observar desde los márgenes. Y a veces, si estamos lo bastante quietos, lo bastante amables, lo bastante abiertos, se nos permite verlos. No como intrusos. No como salvadores. Sino simplemente como compañeros de viaje en el dolor y la gracia de estar vivos. ¿Qué significa ser visto? No solo por otras personas, sino por algo que no está limitado por nuestras palabras o expectativas. ¿Qué significa ser protegido, llorado, recordado, por algo en lo que el mundo se niega a creer? Tal vez significa que la bondad es más antigua que el lenguaje. Que el duelo se comparte, incluso entre especies. Una familia no siempre está escrita en sangre, sino en las promesas que cumplimos, en la compasión que ofrecemos, en las formas silenciosas en que elegimos quedarnos. Porque el corazón sabe lo que la mente suele olvidar. Nunca hemos estado solos aquí. Así que, si alguna vez sentiste que te observaban en medio del silencio,
Si alguna vez viste algo en el rincón del ojo que desapareció al girarte, quizá no debas apresurarte a descartarlo. Tal vez eso que viste no venía a asustarte. Tal vez vino a recordarte que lo salvaje no siempre significa peligro. A veces, significa refugio. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si tocó algo dentro de ti, algún recuerdo, alguna duda, alguna parte de tu alma que aún sigue buscando, considera dejar tu sentir en los comentarios. Me encantaría saber qué despertó en ti al escucharla. Y si deseas más historias como esta, relatos que caminan entre el mito y la memoria, no olvides suscribirte y seguir el canal. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. Un latido a la vez.